guarde, Dios les bendiga a mis amados hermanos que hoy se han conectado en este canal de YouTube del Centro Cristiano Misionero Internacional El Olivar. Bendiciones mil a la vida de cada uno de ustedes. Creemos en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que su amor, que su gracia, que su bendición es sobre cada uno de nosotros. Hoy nos reunimos en nuestros hogares, nos reunimos en familia o individualmente para buscar del rostro y de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, a decirle a Él que sea el centro de nuestras vidas y que nos guíe en este tiempo especial que Él nos ha permitido estar viviendo, un tiempo de confinamiento, un tiempo de pandemia, pero aún mucho más que todas las adversidades, un tiempo donde Cristo, el Todopoderoso, se glorifica en aquellos que se rinden ante su presencia. Busquémosle y lo encontraremos. Mientras pueda ser hallado, vamos a encontrar de la gracia y de la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Así que mis amigos, mis hermanos, bienvenidos hoy una vez más. Centro Cristiano Olivar es un lugar para crecer y para bendecir a las familias de la tierra. Hoy más que nunca se hace palpable este dicho que tenemos en casa, ¿verdad? Un lugar para crecer y bendecir las familias de la tierra, porque tenemos hermanos en diferentes lugares, naciones, en diferentes continentes. Donde quiera que te encuentres, esa gracia y esa bendición del Señor esté sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hogar, y que la palabra traiga bendición, traiga luz, traiga dirección, puedas crecer, puedas ser una persona, una familia, un matrimonio bendecido para bendecir las familias de la tierra. Por eso nosotros como Centro Cristiano nos identificamos que somos un grupo de hombres y mujeres comprometidos. Estamos comprometidos con el reino de Dios, comprometidos de que todos conozcan del amor y de la gracia de nuestro Dios Todopoderoso. Importante tener presente que el amor y la gracia de Dios está siempre allí latente, que nada nos puede separar del amor de Dios. Así que hoy hay una palabra de Dios para tu vida y esa palabra nos ayuda a posicionarnos, a comprometernos, a cumplir el propósito para el cual Dios ha llamado la vida de cada uno de nosotros. Así que comprometidos para expandir el reino, pero también hombres, mujeres de Dios comprometidos con la excelencia. Que Dios nos ayude, nos dé gracia, sabiduría, de ser siempre personas excelentes, que no nos conformamos aún con lo bueno, sino que vamos en busca de lo mejor en todas las áreas de nuestras vidas. Bendecimos a mis hermanos que se encuentran en diferentes lugares, pero bendecimos a nuestros hermanos que están quebrantados de salud. Hay algunos hermanos que hemos tenido conocimiento, pues, que se han visto afectados por esta pandemia, pues declaramos que el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario tiene poder, aleluya. Y dice la palabra que gracias a ese sacrificio nosotros alcanzamos salvación, alcanzamos liberación. Pero Isaías 53 dice que por su llaga hemos sido curados, hemos sido sanos. Así que esa palabra se haga palpable, realidad en la vida de cada uno de nuestros hermanos que se encuentren quebrantados de salud. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Dios Todopoderoso que su gracia, que su amor, su bendición esté en nuestras vidas, esté en el hogar, esté en el trabajo. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador. Con Dios todo, sin Él nada. Con Él somos más que vencedores. Así que vamos a pedir su bendición, su presencia se deje sentir en cada casa, en cada lugar donde están pudiendo palpar, donde pueden ver, donde pueden disfrutar de esta transmisión. Algunos en este momento, hoy en vivo, hoy domingo 12 de julio. Otros a lo mejor lo están viendo en otros momentos. En el momento que lo vea, la gracia y la bendición de nuestro Dios sea sobre la vida de cada uno de nosotros. Oremos y pidámosle al Todopoderoso su gracia, su amor y bendición. Amado Padre, te damos gracias
por este día. Gracias por tu amor. Gracias porque una vez más nos permites reunirnos en nuestras casas, en nuestros hogares. Creemos por tu palabra. Allí comenzó la iglesia. La iglesia comenzó en casas, en hogares, Padre. Y hoy, Señor, que pareciera que ya estamos llegando al tiempo final, Padre, ahora nos encontramos reunidos también en casa y hogares. Pero en aquel tiempo de la iglesia primitiva, Padre, el movimiento del Espíritu Santo en la casa y en los hogares manifestaba sanidad, milagros, prodigios, señales. Clamo a ti, Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, que el mover del Espíritu Santo en cada vida, en cada casa, en cada hogar sea sobrenatural, sanando, limpiando, restaurando, restituyendo, trayendo paz, trayendo sabiduría, trayendo gracia a la vida de cada hijo tuyo, Padre amado. Muéstrale tu amor, tu misericordia, Padre, que estás allí siempre presente para extender tu mano, para ayudarnos, Padre, en medio de la adversidad, en medio de la crisis, aún en medio de la debilidad. Sabemos que tú estás con nosotros, Padre, para salir adelante, Señor. En el nombre de Jesucristo, que tu palabra, tu hermosa y poderosa palabra que hoy va a ministrar la pastora Ana, haya cabida en la vida de cada uno de nosotros y nos convierta en hombres, mujeres, hacedores de la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Iglesia de Cristo, que estás en casa, qué importante que te enfoques hoy en la palabra. Hagas a un lado los quehaceres de la casa, de la cocina, del cuarto. Llama al esposo, a los muchachos, llame a todos a disfrutar de un tiempo de comunión con Dios, en familia, a escuchar la palabra del Señor, y pedimos al Todopoderoso que esa palabra haga su obra perfecta en el nombre de Jesucristo. Pastora Ana María Albornoz de Ciso con nosotros. Bendiciones para cada uno y para nuestra Amén. Pastora. Dios me les bendiga más. Amén. Quiero saludarles también desde este lugar a todos mis amados hermanos. Siempre me gusta repetirlo, a todos los centros cristianos olivarenses. Dios les guarde muchísimo. Estamos en pie, estamos en victoria, estamos peleando la buena batalla de la fe y estamos de pie, que es lo más importante. Amén. Así que reciban un cordial saludo desde este lugar hacia sus hogares. El día de hoy, pues queremos compartir una palabra del Señor con la iglesia y con todas aquellas personas que nos están viendo a través de medio. Quiero saludarles también a todos aquellos oyentes que se unen domingo tras domingo para escuchar este servicio desde la comodidad de su hogar. Amén. En estos días estuve escuchando un poquito acerca de un hombre muy famoso de Sudáfrica, es Nelson Mandela. Yo sé que de una u otra manera pues muy conocido, aunque ya no está vivo, pero fue un hombre muy reconocido a nivel mundial, sobre todo por la lucha que este hombre tuvo para que en su país pudiera haber la aceptación a la gente de color, y estuvo luchando por ideales y que su nación pudiera ser una nación bendecida, una nación en desarrollo. Y bueno, pues me llamó la atención porque aunque en otras oportunidades he hablado de él, pues hoy yo simplemente quiero hablar muy cortico de Nelson Mandela. Y este hombre que duró 27 años en cautiverio, preso, estuvo preso por 27 años. Wow, es toda una vida de una juventud. 27 años, una persona muy joven, pero son 27 años que uno lo dice fácil, pero la persona que está confinado, la persona que está en este cautiverio, wow, tiene que vivir día tras día. O sea, a veces un año que pasa rápido nos parece tan largo, dependiendo. Por lo menos aquí en Venezuela estamos desde el mes de marzo confinados en nuestros hogares y ya vamos por este mes de julio y nos ha parecido una eternidad. Imagínese 27 años estando preso, un hombre tan activista como lo fue Nelson Mandela.
Y me gustó muchísimo él dejó muchos pensamientos escritos, otros fueron muy privados, en sus escritos privados. Y yo hoy quise tomar uno de esos pensamientos que me llamó muchísimo la atención leyendo un poquito acerca de la biografía de este hombre, ¿verdad? 27 años de cautiverio que transformaron a un líder, porque él era ya un líder, pero fueron 27 años que transformaron a un líder. La celda, dice él en uno de sus pensamientos cuando escribe en el privado, y dice: la celda es el lugar idóneo para conocerte a ti mismo, decía. Vuelvo a repetir, la celda es el lugar idóneo para conocerte a ti mismo. Me da la oportunidad de meditar y evolucionar espiritualmente. O sea que en medio de toda la calamidad que él pudo haber vivido y la crisis, él consideró que había cosas buenas de las cuales él podía tomar ventaja. Y me gusta porque dice que le daba la oportunidad de conocerse a sí mismo. Es que tenía tiempo suficiente para pensar, no estaba tan ocupado, aunque durante el día pasaba muchas horas en las calderas cortando o picando piedras de cal. Y cuando llegaba a su celda, comenzaba este hombre a meditar en la vida y en lo que él quería hacer, porque aunque estaba en ese lugar, ¿verdad?, en cautiverio, este hombre seguía pensando en el propósito que él quería alcanzar. Y lo escribió en uno de sus archivos privados, este pensamiento. Realizó sus estudios universitarios por correspondencia en una universidad en Londres, donde se graduó en derechos. Su enfoque y propósito fue convertirse en el primer presidente negro de Sudáfrica, y lo logró. 27 años después que sale de la prisión, Nelson Mandela, a través del estudio de los esfuerzos, del enfoque que tuvo, el propósito que él quería alcanzar, en el año 1994 se convierte en el primer presidente de color de Sudáfrica, y fue presidente hasta el año 1999. Fue un filántropo de Sudáfrica, y por cariño le llamaban a él Madiba. Era como el pueblo le llamaba por cariño. ¿Sabe qué? Este hombre se ganó el respeto, se ganó el cariño, la confianza de toda una nación, y él quedó electo como presidente a través del sufragio. Es decir, 27 años de preparación, 27 años encerrado en una celda, en una cárcel, pero no se quedó tranquilo. Él sabía que su propósito todavía no había muerto. Por eso hoy yo quiero hablarles del tema, y le he colocado como título a este mensaje: enfocado en el propósito y no en la crisis. ¡Wow! Estamos hablando de una persona que vivió 27 años en una cárcel, lejos de la familia, lejos de la esposa, lejos de la comodidad de su casa, privado de muchas cosas. Pero el hombre dijo: no, en este tiempo de crisis es el momento en que mi propósito tiene que ser alcanzado en el tiempo que sea necesario. Fue el momento para conocerse a sí mismo, así lo dice él, y para tener la oportunidad de meditar y evolucionar espiritualmente. Wow, fueron unas palabras tremendas. Y estos momentos que hemos estado viviendo, podríamos decir a nivel mundial, una crisis, porque es una crisis, ¿verdad? Nos ha dado el tiempo para pensar en tantas cosas, nos ha dado el tiempo para reflexionar a muchos, otros para quejarse, otros para enfocarse solamente en lo malo, en las malas noticias que oímos día a día. Pero me gusta porque este hombre determinó enfocarse en medio de la crisis en todo lo que él quería llegar a alcanzar.
alcanzar, el propósito. Se enfocó en el propósito y no en la crisis. Yo vengo hoy de parte del Señor a decirte, enfócate hoy en tu propósito y no en la crisis que podamos estar viviendo de manera personal, de manera individual, de manera familiar, pero también de una manera general, porque hay una crisis mundial que estamos viviendo todos, pero Dios todo lo abarca, amén. Por eso yo hoy quiero ir a la palabra del Señor en Juan 20, capítulo 20, y vamos a leer del verso 11 al 16. Es una historia bien conocida por todos nosotros en el ámbito cristiano, ¿verdad? Pero es un tema que lo maneja el mundo secular, ya que en Semana Santa siempre pasan películas referentes a la resurrección del Señor. Dice así la palabra del Señor en Juan 20:11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. ¿Cómo estaba María? Llorando. Estaba junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a Dios y a vuestro Dios. ¡Wow! Mire esta historia tan tremenda. Una mujer, María Magdalena, María estaba tan compungida por la muerte del Señor Jesucristo, que desde el momento que ella llegó al sepulcro y ve la piedra removida, ya comienza a llorar. Y esta mujer entra en una crisis tremenda, porque lo que hace es llorar y llorar. Vienen los ángeles, cuando ella comienza a llorar y se asoma para ver la tumba, que la ve, la piedra removida, pero la ve también vacía, y ve a dos ángeles. Y ella supo que eran ángeles, porque la escritura nos dice que ella vio los dos ángeles que estaban allí, los cuales le preguntaron a ella: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y resulta que María había entrado en una crisis porque el cuerpo del maestro no estaba ahí, porque la piedra había sido removida, porque la tumba estaba vacía. Y yo quiero acotar algo. El Señor, ¿cuántas veces les dijo a los discípulos, incluyendo a las mujeres que estaban y que pertenecían al círculo íntimo del Señor, les había dicho que Él iba a resucitar? Era un mensaje que el Señor ya les había dado por adelantado. Mira, yo me voy a morir, es necesario que yo muera, pero yo voy a resucitar al tercer día. ¿Sabe? El Señor en diferentes oportunidades, creo que en 8 oportunidades, cuando usted lee los evangelios, 8 oportunidades el Señor les dice a los discípulos: voy a resucitar. Sin embargo, cuando esta mujer llega y no ve el cuerpo, era el tercer día, esta mujer lo que hace es entrar en una crisis y no puede salir del llanto que tiene. Muchas veces nosotros entramos en una crisis que no podemos salir, y aunque estamos viendo lo que estemos viendo, nos pareciera que fuera imposible que Dios pudiera traer respuesta, o que Dios está en medio de la crisis, porque nuestro Dios está en todas partes, en nuestras vidas, y está en medio de la crisis también. Amén. Usted puede decir amén allí donde está. Dios está en medio de nuestras crisis y en medio de cualquier crisis. Pero que cuando los ángeles le preguntan y le dicen, esta mujer lo único que estaba enfocada, mire en lo que ella estaba enfocada. Cuando ellos
le están preguntando que por qué lloraba. Y ella le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. El enfoque de ella no estaba en la resurrección. El enfoque de ella no estaba en las palabras que Jesús había dicho. La crisis que ella tenía era porque Él no estaba allí, porque la tumba estaba vacía. Y después el mismo Señor Jesús, que estaba detrás de ella, le dice: mujer, ¿por qué lloras? Le vuelve a hacer la misma pregunta, es decir, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la que tú estás llorando? Y ella también le responde y dice, y ella le dice al Señor una vez más, porque le dijo: ¿a quién buscas? El Señor Jesús le dice: ¿a quién tú buscas? Y ella, pensando que era, óigame bien, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¡Wow! Mire, esta mujer en sí estaba encerrada y enfocada era en su crisis. Era tanto la crisis que estaba Jesús hablando con ella y ella no se había dado cuenta que Jesús había resucitado. Aleluya. Pero yo vengo hoy de parte del Señor a decirte: llegó el momento de ver a Cristo en medio de cualquiera sea la crisis que estamos viviendo. Hoy se abren tus ojos. Hoy el Espíritu de Dios viene a abrirnos los ojos, porque la crisis no es más grande que Dios, porque Dios es más grande que la crisis. Amén. María estaba tan desesperada que no lograba ver a Jesús, que lo tenía allí. Habló con él, lo miró y no podía ver lo que él ya le había dicho. Ella se da cuenta cuando Jesús, mirándola, le dice: María. Y es donde ella entra y reacciona, se da cuenta y dice: Raboni, maestro. ¡Wow! Fue algo impresionante para ella. Mire, ese día de resurrección, ese día fue el día más terrible de toda la historia. Perdón, el día viernes fue el día más terrible de toda la historia, porque Cristo muere un día viernes a las 3 de la tarde. Fue el día más terrible porque Jesús había muerto, y fue el día más terrible de toda la historia humana, pero también de toda la historia celestial, porque el que murió ese día era Dios encarnado, era el Hijo de Dios que se había dado en sacrificio para morir por nuestros pecados, para pagar el precio que usted y yo teníamos que pagar. Pero ese día dice la palabra de Dios que hubo tinieblas en la tierra. Fue un día muy triste. Yo imagino que los ángeles no estaban cantando. Yo creo que ese día el Padre estaba llorando a su Hijo que estaba muriendo en la cruz del Calvario. Pero ¿qué pensaron la gente? ¿Qué pensaron las potestades? ¿Qué pensó el reino de las tinieblas? Pensaron que ya habían asesinado al Hijo de Dios, que los mercaderes, el pecado, la muerte, el diablo, la condenación, creía que habían silenciado el plan de salvación. Pero resulta que nadie podía callar lo que Cristo iba a restituir. Aleluya. ¿Sabes? Pensaron que iban a callar, que iban a silenciar el plan de salvación. Pero qué bueno es nuestro Dios, que vino para pelear nuestras batallas, que vino para decir: yo sí soy capaz de vencer a la muerte, yo soy capaz de vencer a los principados y a los gobernadores. Mire, con lo que ellos no contaban, no llegaron a contar, es que en la madrugada del día domingo no solamente iban a encontrar una piedra removida y una tumba vacía, no, iban a ser testigos de cómo Cristo venció la muerte.
al pecado, la tristeza, la soledad, la depresión, la condenación eterna, porque Cristo no solo venció la muerte, es que venció tu dolor, venció mi dolor, venció toda ansiedad que había en nuestras vidas. Él no solamente vino a vencer la muerte, Él venció todo. Antes de resucitar hizo, óigame bien, hizo algo extraordinario. Segundo, después de su muerte, el Señor Jesús hace algo en la cruz. Todavía no había llegado el día de la resurrección y Jesús ya había comenzado a hacer cosas tremendas. Y lo podemos ver en Mateo 27, el verso 50 y 51. Mire, por eso le digo que Él no solamente no contaba a la gente, ni el diablo, y ni la muerte, ni la condenación. Nadie pensó en lo que el Señor iba a hacer posteriormente. Y el verso 50 de Mateo 27 dice: mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¡Wow! Mire, segundos después que Jesús expira de esta tierra, inmediatamente ocurre algo en la vida de los hombres. Y es que el velo del templo dice que Él expira, y aquí el velo, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Es decir, el último suspiro, y aquí el velo. Fueron segundos. Inmediatamente el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo en dos. ¿Y sabe qué implicaba esto? Que ya desde ese momento en que Cristo estaba muriendo, y en ese momento de crisis que estaba viviendo, óigame bien, los discípulos del Señor, la crisis que estaba viviendo la iglesia que iba a nacer posteriormente, porque le habían quitado al maestro, porque habían matado al autor y consumador de la fe, porque estaba María su madre, porque estaba allí la familia de Jesús, porque estaba Juan y estaban todas las mujeres al pie de la cruz. Entraron en una crisis, dijeron: nos han quitado al maestro. Pero en ese mismo segundo que el Señor expira, la crisis comienza a cambiar. Y qué bueno es cuando nosotros sabemos que estamos a punto de que en medio de cualquier crisis vamos a ver la gloria de Dios y la manifestación del Hijo de Dios en nuestras vidas. Usted puede alabar a Dios por eso. Mire, resulta que todo lo que estaba vetado, velado, cerrado para la iglesia, en un segundo, a través de la muerte de Jesús, se abrió de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no había un sumo sacerdote que tendría que entrar una vez al año al lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo. No. Y que solamente podía entrar año tras año, sino que ahora el velo, el Señor dice, del cielo a la tierra no hay nada que pueda impedir que el hombre pueda entrar al trono de mi gracia y hallar oportuno socorro. Aleluya. Yo no sé si usted puede alabar a Dios, pero Él hizo posible que usted y yo pudiéramos accesar al mismo trono de la gracia y hablar con Él las veces que querramos, el tiempo que querramos, estemos en pijama, estemos vestidos, estemos bajo la regadera, la ducha, podemos entrar y accesar al trono de la gracia. Aleluya. Nada de esto se lo imaginaban. En medio de la crisis no podían ver más allá. La crisis tenía la vida de María tan turbada, y no solamente la de María, era la de los discípulos. Todos estaban tan turbados que el único que estuvo presencialmente allí fue Juan el amado, porque todos los demás en medio de la crisis salieron corriendo, se desenfocaron, perdieron el foco. Ellos dijeron: ¿y ahora qué hacemos? ¿Será que tenemos que regresar nuevamente a
lo que hacíamos antes. Ya se nos quitó el maestro. Una crisis terrible. Óigame bien, hoy yo estoy ministrando y predicando esta palabra, pero es que si nosotros hubiéramos estado allí también hubiéramos hecho lo mismo. La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos hicieron la Biblia y nosotros tenemos la Biblia de lo que ellos vivieron. Por eso hoy nosotros podemos decir: wow, si yo hubiera estado ahí me quedo de pie. Pero ellos estaban viviendo su propia crisis, así como usted está viviendo su propia crisis en este momento. Y usted dice: yo no veo lo bueno, nada de bueno de lo que estoy viviendo ahorita. No veo a Dios por ninguna parte. Estás enfocado en el dolor, estás enfocado en la circunstancia, en el coronavirus, en la economía. No sé en qué puedas estar enfocado y perdemos la perspectiva del enfoque al propósito para el cual Dios nos llamó. Como les dije, no estoy cuestionando a los discípulos, pero todos estaban viviendo una crisis. Amén. Mire, íbamos a poder tener la oportunidad de escuchar, óigame bien, de escuchar el mejor mensaje que jamás se haya predicado para manejar una crisis. Después de esta resurrección, de la resurrección del Señor Jesús, nos iba a dar esa oportunidad de nosotros poder escuchar el mensaje de la boca, o los discípulos y nosotros hoy, por la boca del Señor, el mejor mensaje que jamás se haya predicado para manejar las crisis. Y me gusta porque si el que va a dar este mensaje fue capaz de vencer la muerte, el que iba a dar el mensaje había sido capaz de vencer la muerte, podrá ser capaz de enseñarnos a ti y a mí a manejar nuestras propias crisis, sea cual sea la crisis. Aleluya. Puedes alabar a Dios allí donde estás. Era capaz de darnos y enseñarnos a manejar la crisis. La crisis no nos puede manejar, no nos puede desenfocar del propósito que tenemos como iglesia. Y el propósito que nosotros tenemos en esta tierra como iglesia es lo que dice la palabra de Dios en Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos. Es el propósito de la iglesia, es la comisión, la gran comisión que nos fue encomendada, que nosotros llevásemos este evangelio, ir por todo el mundo y predicar este evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Nada nos puede desenfocar del propósito de Dios. La crisis no nos va a desenfocar, iglesia. No podemos distraernos con las noticias que vemos día a día. Nos turba en algún momento, sí. Nos alarma, sí. Nos llama, capta nuestra atención y aún entramos muchas veces en angustia porque decimos: Dios mío, ¿qué va a hacer de mis hijos? ¿Qué van a hacer de mis nietos? ¿Qué van a hacer de las próximas generaciones? Y uno se preocupa. Pero le voy a decir algo: el que fue capaz de vencer la muerte y resucitar es capaz también de habilitar a la iglesia para manejar la crisis y que la crisis no nos maneje a nosotros. Puedes alabar al Señor en esta hora. Alábalo porque es así. En el verso 11 nosotros vemos a María llorando. Estaba llorando. En el versículo 13 del capítulo 20 de Juan, en el versículo 13 vemos que le pregunta a los ángeles: ¿por qué llora? ¿Por qué llora? Porque la tumba está vacía. Ella estaba enfocada solo en eso. Y la tercera oportunidad, el Señor Jesús también le pregunta lo mismo. En medio del testimonio más extraordinario, óigame bien, en medio del testimonio más extraordinario de toda la historia y de todos los tiempos, la oportunidad de ver al Hijo de Dios resucitado, la tumba vacía, venció la muerte, venció los principados, venció los gobernadores, venció a todas las cosas y al reino de las tinieblas que había resucitado. Era el momento más histórico, óigame bien, donde María fue protagonista. Ella pudo estar presente en la resurrección de Jesús, pero la crisis que esta mujer tenía no le permitía.
Y mire, Jesús venía de haber vencido. Jesús venía de haber, era el testimonio más grande, era decir: yo sabía por qué Él lo había dicho, o por lo menos me turbé en medio de la muerte del Señor. Pero saber que Él había resucitado no era para llorar, era para hacer una fiesta. Porque ese día Cristo, el tercer día, resucita porque había vencido a los principados, a los gobernadores, había anulado el acta de los decretos, la cual nos era contraria, y clavándola en la cruz exhibió a los potestades y a los gobernadores y a los principados, triunfando sobre ellos. Era un día de victoria, era un día donde la iglesia iba a ser dimensionada a otra posición. Óigame bien, siempre lo digo y siempre lo voy a repetir, porque Cristo hecho hombre era una cosa, pero Cristo resucitado fue algo extraordinario. Aleluya. Fue algo que posicionó a la iglesia, fue un evento y un testimonio al mundo entero. Hoy por hoy, en estos días, también estaba viendo el programa que le llaman El Vigilante, de la historia de Israel, y yo decía: Señor, es que Israel es noticia, no por Israel, es que fue por quien estuvo en Israel, fue porque todo el mundo va a ver la tumba vacía, porque Él, óigame bien, resucitó. Aleluya. Y si Cristo resucitó, fue para darnos vida. Así que enfócate en esta hora en el propósito. No dejes que la crisis te distraiga de nada de lo que Dios nos ha encomendado. Hay días que estamos tristes, sí, se vale estar triste. Hay días en que decimos: no tengo ánimo, sí, se vale estar desanimado. Pero por encima de la tristeza y por encima del desánimo, tenemos que cumplir un propósito. Aleluya. Que la crisis no puede llevarse la gloria. Usted puede alabar a Dios. La crisis no se va a llevar la gloria que le pertenece a Jesús, porque para eso murió en la cruz del Calvario. Amén. Gloria al Señor. En medio de una situación de crisis, la que sea que puedas estar viviendo, mi perspectiva debe ser la correcta. Debe ser la correcta. Ella estaba mirando la tumba, no al Señor. Hay gente que está mirando el COVID y cómo va cómo va ahí ascendiendo. 10 millones de personas contagiadas en el mundo entero. Claro, tenemos que ver las noticias, pero hay gente que está asustado en medio de la crisis. Dios, ya van por 10 millones. Señor, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora cuánto tiempo más nos queda estar encerrados? Dios mío, y ahora nosotros de aquí, desde Venezuela, Señor, con toda la crisis humanitaria que podamos estar viviendo. Bueno, la guinda de la torta, como decimos aquí, la guinda de la torta es que ahora la curva subió y ahora todos estamos más expuestos. ¿Será que vamos a seguir mirando la tumba vacía? ¿Será que vamos a seguir mirando solo la piedra removida? ¿O quieres mirar a Cristo? ¿A quién quieres ver en medio de todo lo que estamos viviendo? Ella estaba allí solamente mirando la tumba, no al Señor que había resucitado. Muchas veces nosotros estamos como María, estamos llorando por algo que todavía no ha sucedido. Estamos a veces llorando por un muerto que no está muerto. Ella estaba llorando por un muerto que no estaba muerto, estaba vivo y estaba detrás de ella. Dejemos de llorar por el pasado, dejemos de llorar por lo que ha sucedido. Tenemos que avanzar y seguir adelante. Usted y yo no podemos cambiar el pasado. Pero yo te tengo una buena noticia. Pero sí, Dios nos ha habilitado para cambiar nuestro futuro. Aleluya. No sigas llorando por lo que todavía no ha sucedido. Hay gente que dice: ¿y si me enfermo? ¿Y si no respiro? ¿Y si se me trancan los bronquios? ¿Y si me duele la cabeza? No, hermano, no te pongas a llorar por lo que todavía no ha pasado. Diga en esta hora: no, Señor, yo me enfoco en mi propósito. La crisis no es más grande que Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya.
Mire, el verso 16. En el verso 16 del libro de Juan, capítulo 20, ella estaba desenfocada. Pero Jesús, mire lo que hace el Señor. La llama por su nombre y le dice: María. Yo no sé cómo tú te llamas, pero hoy el Señor te está llamando por tu nombre. Yo no sé qué te puede estar desenfocando en este momento, pero el Señor en este momento te dice: William, Pablo, Carmen, Juana, Wileima, soy yo. Soy yo. Y en medio de la crisis Dios habla y te llama por tu nombre. Hoy el Señor te está hablando por tu nombre. Te está llamando. En medio de la crisis el Señor nos habla. En medio de la pandemia Dios habla. En medio de la crisis económica Dios sigue hablando. En medio de la enfermedad Dios habla. En medio de la, óigame bien, de la planificación de la plataforma mundial para lo que es el anticristo, Dios está hablando. Ahorita todo el mundo y todos estábamos de una u otra manera pendiente de lo que es el gobierno mundial, porque ya todo se está gestando, ya todo está siendo planificado desde hace años para salir a la superficie. Pero bendito sea el nombre del Señor, porque mientras la iglesia esté en esta tierra, el inicuo no puede manifestarse. Aleluya, porque hay alguien que lo impide, y ese eres tu iglesia que estás allí. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos el cuerpo de Cristo en la tierra, y el Espíritu de Dios camina, anda, come y camina por toda esta tierra. Y mientras Él está en esta tierra a través de nosotros que somos la iglesia, Satanás, el anticristo, el inicuo no puede manifestarse a plenitud, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Amén. No podemos permitir que el miedo nos invada, nos arrope. Dije hace rato, 10 millones en todo el globo terráqueo, de acuerdo al conteo, ¿verdad? No sabemos si son más o son menos. Es un aproximado. 10 millones contagiados a nivel mundial. No podemos tener miedo de eso. No podemos tener miedo de que se quiera legalizar la ideología de los grupos de LGBT. Porque se quiere legalizar, se quiere hacer una ley de esto. Es decir, de los lesbianos, gay, bisexual, transgénero y Q, que es un queer. Ese queer, yo decía, Dios mío, ¿qué es ese? El pastor Eliud dice, voy a averiguar qué es el queer, que es la Q que sale al final también. Y es una persona que ni es lesbiana, ni es gay, ni es transgénero, sino es una cosa rara. Es decir, que no se quiere identificar ni con lesbianos, ni con gay, ni con bisexual, ni con transgénero. Es una cosa, una espécimen rara. Que quiero, de paso, alegar algo. No es el diseño original de Dios. No es una filosofía de cristianos. No es una filosofía de hombre o de una religión. Señores, está escrito en la palabra de Dios. Esta es la boca de Dios en la tierra. Está escrito aquí. No se trata de una ideología humana. No. No podemos permitir que ese miedo nos arrope. Es una crisis, pero para eso está la iglesia. Aleluya. Para que en medio de la crisis decir, hay un propósito para tu vida. No estamos hoy aquí para cuestionar a ninguna persona que lamentablemente esté en una condición como esta, que se desenfoque
Así, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros, óigame bien, aquí hay un pero, que a mí me gustan mucho los peros del Señor, y dice, pero, diga conmigo desde allá donde usted está, y diga, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Wow, mira, el apóstol Juan estaba diciendo aquí, si es verdad, yo quiero que ustedes sepan que van a estar en el último tiempo cuando vean esto, porque primero habla de el anticristo, pero como todavía no puede manifestarse, después habla de los anticristos, es decir, de todos aquellos que están alineados a un pensamiento que le ha entenebrecido el entendimiento al punto tal de querer violar a niños, porque la pedofilia es una violación. Pero dicen que eso es bueno. Libre pensamiento, poder decisional, donde tengo que respetar la privacidad. No. Nadie le puede decir a un padre y a una madre cómo criar sus hijos, menos un Estado. Pero ahí dice la palabra de Dios que este es el último tiempo. Y después dice, y así que ahora han surgido muchos anticristos, son anticristos. Las personas que practican esto, las personas que hacen esto, tienen un espíritu de anticristo, porque está en contra, anti la palabra de Dios. Y muchos salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Pero eso no los está hablando ahí. Pero hay algo y me dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es decir, iglesia, usted y yo no podemos ser engañados, porque tenemos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo en nuestra vida. Vive en nosotros, somos el templo y la morada del Espíritu Santo, y no podemos ser engañados. Y todo espíritu de error que quiera venir en este momento a turbar tu mente, tus pensamientos, tu intelecto, tus neuronas, en esta hora se alinean al poder de la palabra de Dios, y ahora mismo cae por tierra todo pensamiento anticristo, porque tenemos al Espíritu de Dios. Verso 25 de Primera de Juan capítulo 2 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Tenemos aquí momentos difíciles, sí. Hay crisis, sí. ¿Me voy a desenfocar? No, me voy a enfocar en el propósito. Óigame bien, porque hay una promesa que Dios, que Cristo nos hizo y nos prometió la vida eterna. No todo termina aquí. Aquí termina un paréntesis de nuestra vida, pero en realidad nuestra vida eterna comienza después de la muerte. Aleluya. El verso 27 de Primera de Juan 2 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece, diga conmigo, permanece en mí, dicen vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Sabe por qué el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice esto? Ustedes no tienen necesidad de que nadie te enseñe. ¿Sabe por qué? Porque lo que tú necesitas saber y aprender está aquí en esta palabra. Toda filosofía de hombre, todo pensamiento equívoco que va contra la palabra del Señor es una palabra que no tiene nada que enseñarnos. No tenemos necesidad de ser enseñados por ninguno de ellos.
que forman parte, óigame bien, por decisión propia, de este tiempo, del último tiempo, valga la redundancia. Verso 28, y ahora, hijitos, permaneced en él. La palabra permaneced aparece 4 veces desde el verso que comencé a leer. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en él. Habla de permanecer, lo vuelve a repetir, lo vuelve a repetir. Es decir, no deje que nada lo mueva. Permanezca allá, no se desenfoque, no deje que la crisis lo arrope. Permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Pase lo que pase, iglesia, tenemos que permanecer. Y el verso 29, si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Amén. Así que tenemos que practicar la justicia. Toda injusticia no proviene de Dios, proviene del mundo y del diablo, porque no puedo vender, ni canjear, ni negociar este mensaje. Somos muy criticados por seguir a Jesús, pero quiere que le diga algo: somos privilegiados por ser señalados y juzgados por predicar esta santa verdad. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Aleluya. Ya estoy terminando. En el verso 17 del capítulo 20 de Juan, en el momento de crisis, María tiene que escoger. María le tocaba escoger el mensaje que quería dar. Tuvo crisis. Pero cuando Cristo le dijo María, ella dijo, oh, voltea la mirada hacia el Señor y dice, mi crisis acaba de terminar. Tengo delante de mí el testimonio vivo de Jesús. Y le cambia el semblante a María. Y fíjense lo que dice el verso 17 de Juan 20. Dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. En otras palabras, en tiempo de crisis tienes que escoger el mensaje que tenemos que dar ahora. En el momento de crisis, el Señor le dijo, te voy a desafiar, María. Tú eres la primera, el primer ser humano que me ha visto. Eres la primera mujer y la primera persona que me ve. Por favor, vaya y cuente lo que ha visto, lo que ha oído. Dígales, tiempos de crisis es el mejor tiempo para predicar las buenas noticias de salvación. Iglesia, que nada nos desenfoque del propósito para el cual Dios nos llamó. Cuando estamos enfocados en el propósito y no en la crisis, primero, podrás ser capaz de manejar tus propias crisis, sea lo que sea. Segundo, cuando estamos enfocados en el propósito y no en la crisis, tu perspectiva debe ser la correcta. Es decir, no me voy a enfocar en la tumba, no me voy a enfocar en los 10 millones, no me voy a enfocar en los pedófilos, no me voy a enfocar, sino que voy a tener la perspectiva correcta. Tercero, dejemos de llorar por el pasado, por lo que no ha sucedido. Cuarto, sabemos que Dios habla y que te llama por tu nombre. En medio de la crisis, acuérdate, Dios te va a llamar por tu nombre. Y número 5, escogemos el mensaje que vamos a dar. Este es el tiempo de escoger
la palabra para salvación. Yo quiero que allí donde usted está, si puedes tomar un minuto y cerrar tus ojos y decirle al Señor en esta hora, es una petición en adoración. Es una petición que le vamos a hacer ahorita al Señor y se lo vamos a decir cantando y vamos a decirle: más de ti es todo lo que yo necesito. Más de ti quiero, Jesús. Si hay algo que necesitamos hoy, es ser refrescados por el Espíritu Santo de Dios. Lo que tú quieras saber, cualquier duda, cualquier incógnita, dile: Señor, necesito la unción de tu Espíritu para que ella me enseñe lo que yo necesito saber. No vas a morir en medio de la crisis. No te vas a desenfocar en medio de la dificultad. Y yo quiero que ahí donde estás tú le digas: porque Señor, quiero más de ti, porque tú eres bueno. Porque eres bueno, Maestro. Y vamos a ser sinceros con Dios y vamos a decirle: sí, me he desenfocado en momentos, porque la prueba ha sido dura, porque me sentí sola, me sentí solo. Gente que ha pensado en la muerte, qué dolor. Qué dolor. Lamentablemente esta semana que pasó, un pastor se quita la vida. ¿Cómo explicamos eso? Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Todo pensamiento que haya venido a tu mente, todo dardo de fuego del maligno que te haya dicho: ¿para qué seguir viviendo? Si estás sola, si estás solo, nadie te llama. Has tenido que ver cómo comes. Ha muerto tu familia y no has podido estar con ellos. No has podido viajar a otro país. Muchos estaban a punto de salir de Venezuela, pero todo se detuvo. ¿Sabes qué? La canción dice: porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Así que es importante, iglesia, que hoy digas: crisis, yo fui facultado por el Espíritu Santo de Dios para manejarte a ti, crisis, no tú a mí. María lloró 3 veces, pero finalmente salió de la crisis. Hoy sales de la crisis, hoy sales del dolor, hoy sales de lo que tú le estabas ya poniendo nombre sin que hubiese pasado, que estaba como estaba María, pensando, enfocada en un muerto que no estaba muerto porque ya había resucitado. Que usted diga: hoy, Señor, yo me determino. Hoy me determino, Señor, y me levanto en tu nombre, porque hay muchas razones por las cuales quiero seguir adelante, quiero vivir, quiero hacer tu voluntad, quiero vivir en tu propósito, quiero enfocarme, Señor. Si hasta hoy lo que había hecho era llorar, quejarme, discutir, pelear, estar resentida contigo, Señor, hoy, Señor, yo tiro todo eso a tus pies, Señor, y hoy me enfoco en el Creador de todas las cosas. Yo vuelvo al diseño original, porque yo fui muerta juntamente con Cristo y resucité juntamente con Él. Dígale aquí donde está en este momento: yo necesito, Señor, levantarme hoy. Levántate. Espíritu Santo de Dios, sopla ahora. Sopla allí, mi Dios, donde está tu iglesia. Sopla y trae vida, sopla y trae nuevo tiempo, nuevas fuerzas. Señor, todo pensamiento contrario se va. Dile: más y más queremos
Queremos más. Dígale. Dígale. Queremos más de ti, Señor. Oh, sí, yo quiero más de ti, díselo. Porque me he sentido débil, pero si tú, Señor, hoy traes más para mí, yo lo recibo. Dígale, queremos más de ti, más de ti, Señor, más de ti. Oh, sí, Señor. Recibe ahora, recibe en el nombre de Jesús. Nueva fuerza, nuevo tiempo. Dios tiene preparado para ti refrigerio, aún en medio de la crisis. Viene refrigerio. Mientras nos enfoquemos en Él, vendrá, óigame bien, bálsamo de Dios para nuestras vidas. Solamente dígale, quiero más de ti, Señor. Pareciera ser egoísta, pero es que en medio de la crisis yo necesito a Jesús. Y por eso decimos, queremos más y más, Señor. Más de ti. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Solo un momentico más, es que quiero tomar este tiempo para que usted reciba en esta hora. Gracias, Señor, Padre. Todo pensamiento negativo que quiere tocar, Señor, nuestra vida. En medio de todo, hemos visto tu providencia divina. Hemos visto la sanidad. Hemos visto cómo han tocado la puerta de la casa y han traído providencia del cielo. Porque aún se ha puesto y ha traído a tu mano el dinero para que compres los medicamentos, para que te vea el doctor. Gracias, Señor. Por última vez, dígalo. Lo gritaré. Sí, Señor, díselo porque bueno es Dios. Es grande su amor. Gracias, Jesús. Lo gritaré con todo mi ser. Bueno es nuestro Dios por siempre. Quiero en esta hora hacer una oración. Quiero orar por todos aquellos que nos están viendo a través de este medio. Y yo quiero hacer un llamado a los amigos, familiares que están allí escuchando esta palabra. El Señor hoy quiere entrar en tu corazón. Él nos buscó a nosotros, yo no lo busqué a Él. Él me encontró a mí, ¿sabe? Y hoy Dios está llamando a tu vida, a tu corazón. Y quiere ser el Señor de tu vida. Hoy yo quiero hacer una oración por ti. Yo quiero que usted, si hoy decide abrirle el corazón, repite conmigo esta palabra. Señor Jesucristo, gracias por esta oportunidad que me das. Hoy te abro mi corazón para que entres y mores en él. Sé mi Señor, sé mi amo, sé mi dueño. Perdóname por todos los pecados e iniquidades que hasta hoy he cometido. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios bendiga a la iglesia del Señor y a todos los que nos escuchan domingo tras domingo a través de este medio. Mil bendiciones desde Venezuela hasta lo último de la tierra, y dejo con nosotros a nuestro pastor Douglas Eliusis. Aleluya. Espero que esta palabra pues haya sido de gran bendición a la vida de cada uno de nosotros, haya traído dirección, claridad a nuestras vidas, enfocarse en el propósito, no en la crisis. No estamos diciendo que no hay adversidades, no hay crisis, sí la hay, pero más grande es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros, dice la palabra del Señor en Romanos 8. Así que enfoquémonos a lo que hemos sido llamados y escogidos. ¿Sabe qué importante? Me gusta la palabra en Habacuc capítulo 2, ¿verdad? Escribe tu propósito, escríbelo, márcalo claro, de manera tal que la pueda leer, pueda correr a cumplir el propósito. Cumplamos el propósito. Estamos todos los días siendo atacados
atacados, para ser distraídos, desenfocados. Todos, no hay nadie que me pueda decir que no está siendo atacado, que no está siendo distraído. Problemas, crisis, situaciones familiares, ataques, tentaciones, muchas cosas están a nuestro alrededor para tratar de impedir. Pero una vez más me gusta decir y tener la fe y la confianza que el amor de Dios es grande y que nada nos puede separar de Él. Si nos mantenemos fieles y firmes, vamos a alcanzar el propósito para el cual hemos sido llamados y escogidos. Gente bendecida, dígale que está a su lado, gente bendecida para bendecir. Aleluya. Bendecimos a Dios con nuestras vidas, con nuestro tiempo, bendecimos a Dios con nuestro talento, con nuestra fuerza, nuestro conocimiento, pero también lo bendecimos con nuestros recursos. La palabra dice: pruébame, hónrame con tus recursos. Abriré las ventanas de los cielos, desataré bendición hasta que sobreabunde. Lo dice Dios Todopoderoso. Así que honre a Dios con sus finanzas. Declárelo, ¿verdad? En su casa, en su negocio, en el trabajo, la bendición del Dios Todopoderoso. Y Dios va a suplir, Dios va a proveer de una manera hermosa, sobrenatural, en el nombre de Jesucristo. Lo puede hacer a través, ¿verdad?, de las cuentas de la iglesia, una transferencia bancaria o a través de un pago móvil. Usted puede contactarse con cualquiera de nuestros hermanos, ¿verdad? O aquellos que están en el extranjero también pueden contactarnos. Le estaremos dando también una cuenta para que pueda también hacer su aporte en pro de la expansión del reino de Dios. Dios te guarde, iglesia. Dios te bendiga. Que la gracia de nuestro Dios Todopoderoso se deje sentir hoy, esta semana. Tú veas la gracia del Señor sobre tu vida, abriendo puertas, manifestando sabiduría, entendimiento, supliendo, proveyendo de una manera sobrenatural, viendo su misericordia. Cada momento que te paras en la mañana al despertar, puedes contemplar su amor, su misericordia, entendiendo que cuando vas a la calle hay un cerco de protección alrededor de cada uno de los santos, de los fieles, que los guarda, que los libra de todo mal. Y esa paz que sobrepasa el entendimiento humano, entonces va a albergar y va a hacer nido en tu vida, en tu ser y en tu corazón. Esa paz trae prosperidad, esa paz trae bendición, esa paz se ministra a aquellos que están a su alrededor. Así que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Nos vemos por este mismo canal, con el favor de Dios, el próximo domingo. Bendiciones, un gran abrazo, se les ama, se les bendice también. Bendiciones.